Muy buenos días, les saludamos desde la ciudad de Santiago de Cali. Somos la asociación Gente para Servir GPS. Y en este inicio de semana, iniciando este 11º mes del 2000, de este año 2020, agradecemos a Dios por todos sus favores, por su misericordia, permitirnos desde el sábado anterior, 31 de octubre, iniciar con nuestras reuniones y seminarios de manera presencial, alternada y cumpliendo pues todo lo necesario para cuidar nuestra salud. Así que si usted está interesado ya en asistir de manera presencial, puede comunicarse con nosotros al celular de la Asociación GPS para que pues podamos hacerlo de manera organizada. Hoy, por ejemplo, tenemos reunión de ayuno al mediodía, así que como los cupos son limitados, se pueden comunicar al celular de la asociación y así poder coordinar. El número del celular de la asociación GPS es 313-793-6452, 313-793-6452. De igual manera, pues queremos agradecerle a Dios porque el sábado, en el marco de la celebración del Día de la Biblia, tuvimos la graduación de 32 estudiantes de los seminarios bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Pues muy agradecido con Dios que Él, a través de la enseñanza, de la instrucción, esté formando hombres y mujeres para servirle. Como dice la Biblia, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y pues pedirle al Señor de la mies que envíe obreros implica asumir la responsabilidad de formar esos obreros. Así que pues también muy agradecidos con Dios, empezando este mes con la certeza que hay más hombres y mujeres han despertado a escudriñar las escrituras, como dice Esdras en el capítulo 7, a inclinar el corazón para escudriñar, para inquirir en la escritura, para ponerla en práctica y enseñar a otros. Precisamente hoy, la lectura de la Biblia, aquellos que la están leyendo en un año, en el transcurso de la mañana estaremos enviando la guía para la lectura en el mes de noviembre. Hoy 3 de noviembre corresponde leer la primera epístola de Pablo a Timoteo capítulo 4, Isaías capítulos 40, 41 y 42 y Salmos 119 del 145 al 176. Salmos 119, 145 al 176, Isaías 40, 41 y 42 y Primera de Timoteo capítulo 4. Quisiera que hoy meditáramos sobre Timoteo capítulo 4 y acompáñenme a esta carta, una de las cartas no solo personal de Pablo, sino carta pastoral. Y cuando hablamos de una carta pastoral es por las instrucciones claras, concretas, no solo, no solo de manera personal, sino que son instrucciones que implican el buen funcionamiento de la iglesia, el cuidado de la iglesia. Esa es la función del pastor, cuidar. Cómo cuida el pastor? Dando alimento, orientando a las ovejas a buenos pastos, a buenas aguas, cuidando a través pues, de la instrucción, de la enseñanza, cuidando a las ovejas de los enemigos. Eh, ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven eh, de padre griego, de madre judía. Su mamá se llamaba Loía y su abuela se llamaba Eunice. Segunda de Timoteo 3:15 menciona esto. Y es muy particular que la misma carta de Pablo mencione a su mamá y a su abuela, dándole la relevancia y de la positiva influencia que tuvieron estas dos mujeres en la fe de Timoteo. Pareciera que el papá de Timoteo era ausente, era un hombre griego, pero su mamá y su abuela instruyeron efectivamente en el camino del Señor, en la fe judía, por lo menos hasta ese momento, a Timoteo. Pablo conoce a Timoteo en su primer viaje, cuando van
pasando por Listra y Derbe en la actual Turquía. Y pues algunos comentarios se dice que Timoteo fue algo así como el segundo Pablo, ¿sí? Fue como el discípulo más cercano que tuvo Pablo. Pues aproximadamente Timoteo acompañó a Pablo durante 15 años en sus viajes misioneros. O sea, 15 años. Si se habla que durante 3 años alguien puede influenciar positiva o negativamente a alguien, ahora imagínense la positiva influencia que pudo generar Pablo en Timoteo durante 15 años. Timoteo pues fue tan importante para la iglesia que es mencionado 6 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tan importante que también es mencionado una vez en el libro de Hebreos, pero pues hace ver mucho su presencia en la misión de Pablo, que en las cartas paulinas es mencionado 17 veces. Entonces vemos acá un joven, porque es lo que indica Pablo, un joven muy piadoso, un joven muy dedicado a la obra del Señor y que pues fue muy útil en las manos de Dios en esta obra. Y miren cómo lo saluda San Pablo en la primera y en la segunda epístola. En la primera epístola, Pablo saluda a Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y en la segunda epístola, Pablo lo saluda diciéndole en el versículo 2, segunda de Timoteo 1:2, a Timoteo, amado hijo. Esta expresión, verdadero hijo en la fe, tiene pues muchísimas implicaciones. Primero, esa cercanía, esa paternidad espiritual que Pablo intuye de Dios en la vida de Timoteo. mm, pues vuelvo y digo, había caminado mucho tiempo con él. Cuando Pablo le escribe la primera epístola, ya habían caminado 15 años. Pablo reconoce la piedad de Timoteo. ¿Quién mejor que el maestro para que dé testimonio de lo que ha sido su discípulo, de lo que ha sido su estudiante, de lo que ha sido su aprendiz? Y Pablo le reconoce a Timoteo que no solo es un hijo en la fe, sino que es un verdadero hijo en la fe. Y aquí resalta estas dos virtudes que es la fe, pero también el ser hijo. Como cuando el Señor en el libro de Malaquías le reclama al pueblo de Israel, porque me dicen padre. ¿Sí? Si ustedes me dicen padre, el hijo honra al padre. Es que hijo no es simplemente el que se dice hijo, sino que el hijo ama al padre, respeta al padre, honra al padre, obedece al padre. O sea que Pablo le reconoce a Timoteo que es un verdadero hijo en la fe, o sea que es obediente, que honra, que hace quedar bien al padre, y aclara, obviamente no es el hijo biológico, pero es el hijo en la fe. O sea que Timoteo se distinguía por seguir los pasos de la fe de su maestro, un hombre entregado, un hombre dedicado a la obra, un hombre temeroso del Señor, un hombre amante de la escritura, conocedor de la escritura. Y se va a ver en lo que Pablo le escribe a Timoteo que le encuentra mucho de él mismo, mucho de lo que Dios ha hecho en él, en su discípulo Timoteo. Y el capítulo 4, quiero obviar los primeros 5 versículos en la primera parte, pero para que tratar como de explicarles de una manera bien práctica esta instrucción que le está dando Pablo a Timoteo en el capítulo 4, que es de suma importancia. Y voy a tratar en estos pocos minutos de podérselos explicar. Dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Eh, Generalmente, pues esto es muy común en esa época y en esta, pues que a veces se menosprecia la juventud de las personas. ¿Por qué? Porque se es inexperto, porque se es inmaduro, porque, bueno, seguramente no tiene el mismo conocimiento. Eso pasa generalmente, aunque en este último tiempo los jóvenes son un poco más altivos, soberbios, y son los jóvenes los que menosprecian a los ancianos, a los mayores. Pero Pablo dice que nadie tenga en poco tu juventud. Tampoco le está diciendo
que para que nadie tenga en poco tu juventud tengas que ser un altivo, soberbio, grosero, sino que le va a dar unas instrucciones que aplica perfectamente para nosotros en la fe. Posiblemente no todos lleven muchos años caminando en el camino del Señor, o sea que de alguna manera quien lleva poco tiempo en este camino sería un joven. Y dice, nadie tenga en poco tu juventud, pero esa expresión si no implica pero. O sea, a ti sí te corresponde, a pesar de ser joven, te corresponden unas responsabilidades. Y dice, sé ejemplo de los creyentes. Entonces, aquí vamos a encontrar en este capítulo 4 por lo menos 4 cosas fundamentales que Pablo le dice a Timoteo para que nadie tenga en poco su juventud, pero que además para que se conduzca como verdadero hijo de la fe. Y le va a decir que sea ejemplo, 1, le va a decir 2, que se ocupe de algunas cosas, le va a decir 3, que no descuide ciertas cosas, y 4, le va a pedir que tenga cuidado de ciertas cosas. Entonces, en este capítulo 4 hay 4 instrucciones fundamentales que Pablo le da a Timoteo. 1, que sea ejemplo. 2, que se ocupe de. 3, que no descuide, ya vamos a ver qué. Y 4, que tenga cuidado, ya vamos a ver de qué tiene que tener cuidado. En el versículo 12 le dice entonces, sé ejemplo de qué. 1, palabra, dice en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Imagínense estas 6 características en las cuales Pablo le dice a su verdadero hijo en la fe que sea ejemplo. Primero, en palabra. Es que ser ejemplo en palabra implica tener una actitud adecuada en su corazón. El que tiene cosas malas en el corazón, habla cosas malas. El que tiene buenas cosas en el corazón, habla cosas buenas. O sea que ser ejemplo en palabra implica mantener delante del Señor un corazón limpio, un corazón que se purifica en su presencia, un corazón que se arrepiente, un corazón que se humilla delante del Señor. Ser ejemplo en palabra. ¿Qué habla la Biblia de palabra? Aún el necio cuando calla pasa por sabio. O sea, es mejor hablar menos, escuchar más. Es mejor ser prudente, frenar la lengua. La Biblia siempre nos está aconsejando que la sabiduría se basa más en el silencio y en hablar poco, pero contundentemente. La Biblia dice que en las muchas palabras hay necedad. Ser ejemplo en palabra implica prudencia, cuidado, implica buenas expresiones. Ser ejemplo en palabra es usar expresiones adecuadas, porque además va ligado a otras cosas. Esas palabras tienen que ir ligadas al amor, esas palabras tienen que ir ligadas a la fe, esas palabras tienen que ir ligadas a la pureza. O sea, si yo voy a ser ejemplo y me está demandando que sea ejemplo en palabras, pues mis palabras deben tener un lenguaje de fe. Mis palabras deben tener expresiones de amor y mis palabras deben ser expresiones puras. Ahora, ¿en qué debemos ser más ejemplo? En la conducta, ¿sí? Que vuestro hablar, porque las palabras deben ir ligadas a las acciones. Nunca mis palabras deben superar mis acciones, sino lo contrario, que mis acciones superen mis palabras, porque cuando mis palabras superan mis acciones, no voy a generar jamás confianza, no voy a ser confiable ni para Dios ni para los demás. Pero cuando mis acciones, estamos hablando ejemplares, mis acciones superan mis palabras, eso genera delante de Dios y delante de los hombres credibilidad, porque no soy simplemente una persona consecuente, porque acuérdense que Jesús dice en Lucas y en Hechos, todo lo que Jesús hizo y enseñó. Primero Jesús hizo, o sea, conducta, y luego Jesús enseñó, o sea, palabras. Así que cuando yo soy ejemplo en conducta, esa conducta de alguna manera habla por sí sola. Y cuando salen mis palabras, esas palabras ya están completamente respaldadas por mi conducta. Que sea ejemplo en amor. Bueno, hay mucho en la Biblia respecto al amor,
pero nadie puede amar si no tiene un encuentro y una relación estrecha con Jesús. Jesús en esencia es amor. Sé ejemplo en espíritu, que sea el Espíritu de Dios quien me domine y no mi propio espíritu, que sea el espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de templanza, de mansedumbre, de bondad, de fe, el que domine mi corazón, que sea ejemplo de fe, o sea, que mi actuar, acuérdense que la fe tiene una compañera inseparable que es la obediencia. No hay fe si no hay obediencia. ¿A qué? A la palabra del Señor. O sea, que ser ejemplo en fe es ser ejemplo en la obediencia a la palabra del Señor. Yo no voy a ser ejemplo de fe hablando que tengo fe. Soy ejemplo de fe cuando muestro que obedezco y que cumplo lo que el Señor me manda. Y ser ejemplo de pureza. Quien no limpia su corazón jamás verá a Dios. Entonces, en esta primera parte, sé ejemplo en. Esto solo, permítanme una pequeña explicación, ustedes lo profundizarán más tarde. Luego le dice, ocúpate, versículo 13. Entre tanto que hoy, ocúpate de tres cosas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, que en la lectura de qué será? Pues en la lectura de la palabra del Señor y de todo lo que implique aprender la palabra del Señor. Para estudiar la Biblia es muy importante conocer el idioma original de la Biblia, ver la concordancia de la Biblia, estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero dice también que se ocupe de exhortar. Exhortar no es regañar, exhortar es animar, es motivar. O sea que le está diciendo que se ocupe de animar a otros, que se ocupe de estimular la fe de otros. ¿Cómo vamos a hacer para estimular la fe de otros? A través de la exhortación. Cuando somos ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando estamos ocupados de la lectura porque tenemos herramientas para exhortar a los demás. Pero dice también, ocúpate de la enseñanza. Y aquí quiero resaltar lo que está entre el capítulo 4, en el capítulo 4, entre el versículo 1 y 7. ¿Qué debes enseñar? Uno, que está en el versículo, los primeros tres versículos, enseña sobre la apostasía, advierte sobre la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que lo narra, no lo voy a leer, ustedes lo leerán luego, pero aquí en estos tres versículos del capítulo 4 está diciendo ¿qué es la apostasía? Es aquellos que se vuelven atrás en la fe. Por ejemplo, alguna vez alguien profesó ser creyente, pero de un momento a otro dice que ya no es creyente. Eso es apostatar la fe, negar lo que en algún momento yo creí. Entonces, ¿qué debes enseñar? Enseña acerca de la apostasía, porque el enseñar acerca de la apostasía advierte de los peligros que tienen aquellos que se vuelven atrás. ¿Qué más le dice que debe enseñar? Que todo lo que Dios hizo es bueno. Eso está en el versículo 4, que todo lo que Dios hizo es bueno. Enseña también que todo lo que Dios hizo es bueno. Pero también que debes enseñar, versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, que debes enseñar que la palabra y la Biblia santifica mi caminar, ¿sí? ¿Por qué me santifica? Porque me ilumina, porque me da discernimiento, porque me aparta, porque me ayuda a actuar de manera adecuada. La Biblia y la oración me van a ayudar a mí a enderezar mis sendas para poder ser también un ejemplo en. Ahora, en el versículo 14, claro, si ustedes miran el 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. ¿Sí? Entonces, por eso le dice, ocúpate de la enseñanza de estas cosas. Luego, en el versículo 14, le dice, no descuides. Entonces ya vimos que sea ejemplo en estas 6 cosas. Ya vimos en qué Timoteo se debía ocupar. Ahora Pablo le dice, no descuides ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y le dice así, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos
del presbítero. Cuide el don del Espíritu Santo. Es como alguna vez yo les enseñaba, no descuidemos el milagro que Dios ha hecho en nosotros. A veces Dios nos sana físicamente, Dios nos sana emocionalmente, pero, perdón, por descuidados, no, no le prestamos atención a esa obra milagrosa que Dios ha hecho y muchos recaen en su enfermedad, muchos recaen en su depresión, en su ansiedad, muchos recaen en su conflicto. ¿Por qué? Porque descuidan ese don maravilloso que Dios les dio. No solo su espíritu, sino la obra milagrosa que Él ya obró. Muchos tenían el matrimonio en crisis. Dios hace un milagro, se lo restaura, pero se confían, se bajan la guardia, se apartan del Señor. Eso es descuidar un don de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de descuidar un don, un regalo? Perderlo, ¿sí? Una recaída. Y muchas veces las recaídas son peores que la primera caída, porque va a doler muchísimo más. Entonces, ojo, no descuides. Pero luego, en el versículo 16, le dice Pablo, ten cuidado, aquí lo que les decía, lo cuarto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ojo con esto, ten cuidado de ti mismo. Esto es muy importante, porque para poder ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, para poder estar ocupado de la lectura, exhortación, enseñanza y no descuidar el don, es necesario cuidar de sí mismo. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la medida del amor a mi prójimo siempre será el cuidado y el amor que yo tenga por mí mismo. Yo cómo puedo decirle a otro, cuide su vida espiritual si yo no la cuido. Cuide su vida física si yo no la cuido. Cuide su matrimonio si yo no cuido el mío. Entonces, cuida de ti mismo. ¿Y qué vas a cuidar? ¿Qué más vas a cuidar fuera de ti mismo? La doctrina, cuide la enseñanza, cuide lo que acaba de decir. Apártese y guarde su corazón de la apostasía. Entienda que Dios y todo lo que viene de Dios es bueno y que la palabra del Señor y la oración va a santificar tu caminar. En el versículo 15, ocúpate de estas cosas, ¿sí? O sea, de todo esto que acabo de escribirles, y aquí hay una palabra muy importante. Permanece en ellas, y luego en el versículo 16 dice, persiste en ello. Persiste y permanece. ¿En qué? En ser ejemplo, en ocuparte, en no descuidar y en tener cuidado. Permanece uno, pero también persiste en ser ejemplo, en ocuparte, en no descuidar y en tener cuidado. Aquí tenemos instrucciones muy claras, muy sencillas, muy contundentes que Pablo le da a su verdadero hijo en la fe. Y ojo con esto, Pablo llevaba 15 años caminando con Timoteo, lo conocía, le tenía confianza seguramente, pero no lo da por hecho y le dice, ten presente estas instrucciones, guárdate. Vienen tiempos difíciles, siempre van a venir tiempos diferentes, difíciles, pero en esto cuídate. Así que sigamos el consejo de Pablo, permanezcamos, persistamos en ser ejemplo, en ocuparnos de estas cosas, en no descuidar ese don, esos dones que el Señor nos ha dado y en cuidar de nosotros mismos. Así que empezando esta semana y este mes de noviembre, entreguémosle este día al Señor y pidámosle que nos oriente a través de su palabra y de la oración. Hoy te presento, Señor, este nuevo mes con la esperanza y la expectativa de que tú estés presente en cada uno de mis días. Quiero pedirte que ya lo que pasó en el mes de octubre quede atrás, que lo que aproveché, Señor, glorifique tu nombre, lo que desaproveché, pues simplemente quede atrás. Permíteme
empezar a iniciar esta semana, este mes de tu mano, siguiendo tus consejos. Permíteme que mi corazón se incline hacia ti, Señor. Guárdame del afán, de la ansiedad, guárdame de los enemigos, de aquellos que se convierten en instrumentos del mal, Señor, para matar, hurtar y destruir, para confundir, desanimar. Te pido que te levantes a favor de nosotros, que batalles una vez más, Señor. Te pido que tu presencia se pose sobre cada uno de estos hijos que están conectados, que diligentemente madrugan, Señor, y que tu Santo Espíritu se pose sobre aquellos que escucharán esta meditación. Amado, pon tu mano de sanidad física en este momento sobre cada persona que tenga quebrantos de salud, pero pon tu mano también de libertad en sus espíritus y en sus almas. Quita de las mentes la confusión, quita, Señor, de los corazones la tristeza, el dolor, la angustia. Trae la verdad. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas la verdad a cada corazón, que apartes el engaño y la mentira de las mentes de tus hijos, que no los dejes ser engañados tampoco, que se fíen de todo su corazón de ti, que su confianza esté puesta absolutamente en ti, Señor, y que seas tú quien guíe cada uno de sus pasos, Señor. Permítenos hoy con diligencia guardar tu palabra y querer ser verdaderos hijos en la fe. Que no solo seamos de aquellos que siguen este camino por conveniencia, sino que se arraiguen convicciones en nuestro corazón de que no hay Dios como tú, que no hay quien haga lo que tú haces, que nadie nos amará como tú nos amas, que tú eres nuestra esperanza. Hoy te pido, Señor, que selles tu palabra con tu espíritu y que nos permitas caminar de tu mano una vez más. Yo te suplico, Señor, que tu celo, que tu amor eterno nos acompañe hoy y siempre. Yo te pido por nuestro país, te pido por el mundo, Señor, que cese la horrible noche de la ignorancia y que la luz del conocimiento de la verdad, Señor, venga a cada corazón. Danos tu confianza, tu seguridad. Permítenos caminar de frente hacia ti en la luz. Aparta de nosotros las tinieblas y glorifícate, Señor. Te suplico que te glorifiques. Te suplico, Señor, que manifiestes tu gloria. Te suplico, Señor, que manifiestes tu grandeza sobre nosotros, sobre nuestras familias. Necesitamos verte, queremos verte, Señor. Abre nuestros ojos a ti, Señor. Toda la gloria, el honor para ti, para nosotros, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.